Buenas tardes a todos y todas. Vamos a dar inicio a este conversatorio titulado Costa Rica y la Revolución. Tenemos la participación de Israel Guillén, la señora Marta Picado, que ya está por acá, Manuel Mora e Ignacio Dobles. Ellos nos van a comentar un poco, compartir sus experiencias en la Revolución de Nicaragua. Y las reglas para moderar esta mesa van a ser que cada expositor va a tener 20 minutos para compartirnos sus experiencias. Y luego vamos a tener 10 minutos de preguntas y respuestas. Entonces, no sé si empezamos por este lado o... Bueno, podemos empezar con Ignacio, entonces. Bueno, buenas tardes. Realmente es un enorme gusto estar entre compañeros y compañeras que vivimos juntos muchas experiencias y realmente estar en algo tan excepcional como poder hacer este ejercicio de memoria, ¿no? Que es un ejercicio de memoria compartido y espero que sea muy provechoso. Como se trata de hablar de la experiencia propia, yo en mi caso, siendo en la época recién ingresado profesor a la Universidad de Costa Rica y también militante y participante activo en el movimiento sindical, concretamente en el Sindeo, ¿no? En realidad mi primera acercamiento a la realidad nicaragüense de los 70 fue a través de compañeros estudiantes de psicología nicaragüenses que vinieron aquí y que estaban organizados con el Frente Sandinista, luego con una de las tendencias del Frente Sandinista. Me refiero a los queridísimos amigos Douglas Guerrero, ya fallecido, y Octavio Caldera, con quienes empezamos a hacer trabajo de solidaridad con Nicaragua. Recuerdo, aunque parece mentira, ¿verdad? Pero recuerdo que como en el 77 vinieron más de 50 estudiantes de psicología de Nicaragua a compartir aquí con la gente de psicología. Y había bastante movimiento. Luego, yo creo que es casi imposible transmitir lo que era la época. Yo creo que es tarea perdida. Es imposible imaginarse lo que era Costa Rica en relación a Nicaragua en los 70s, el nivel de solidaridad masivo. Es más, en años después, como por el 84, en psicología, que hicimos un seminario internacional, vino un investigador de Nueva York, un psicólogo que trabajaba temas de violencia, y expuso en un evento del Colegio de Psicólogos estudios y cuestiones que habían hecho que decían que había 2 casos en la historia de vuelco muy repentino, muy fuerte de opinión pública, ¿verdad?, en los últimos 100 años. Los 2 casos eran la Turquía, después de la Segunda Guerra Mundial, que tuvo un cambio drástico en la forma de ubicación política de la gente, y Costa Rica con la Revolución, donde de una mayoría aplastante solidaria, ¿verdad?, en 3 o 4 años era una mayoría similar totalmente en contra del proceso nicaragüense.
Pero bueno, en la época que yo estoy hablando había una enorme efervescencia de muchas maneras. Yo personalmente participé mucho en tareas de solidaridad y colaboraba con la tendencia proletaria del Frente Sandinista fuertemente. Hasta me regañaron una vez de parte de mi partido, ¿verdad?, por el trabajo que hacíamos de solidaridad y de apoyo a que era, bueno, no es nada extraño, eran miles y miles y miles y miles y miles de costarricenses, ¿verdad?, que participaban de una u otra manera en tareas de solidaridad. Y eventualmente, junto con los compañeros, ¿verdad?, llegué a conocer Nicaragua. Yo conocí Nicaragua más o menos el 17 de julio del 79 en Managua, ¿verdad?, cuando huyó Somoza, ¿verdad?, cuando se dio toda la movida en Managua ya, y me tocó ahí estar algún tiempo breve, ¿verdad?, haciendo algunas tareas y teniendo muchas experiencias que para mí son demasiado fuertes, realmente de lo más impresionante y fuerte que creo que he tenido en mi vida. Yo nunca me olvidaré cuando pasamos por Masaya, ¿verdad?, para ir a Managua, que Masaya era una ciudad en ruinas porque la guardia, que estaba como en un cuartel, mortereaba, ¿verdad?, y toda la gente estaba en barricadas, ¿verdad?, toda la gente ahí movilizada, incluyendo las que se habían replegado de Managua. Y en una de esas, que vamos pasando en un camión, cuando cruzamos la esquina había una señora muy mayor y el que tenía enfrente yo, y nos dice: benditas las madres que los parieron, ¿verdad? Y eso a mí, bueno, me quedó grabado para el resto de lo que me quede de vida. Era fuertísimo, ¿verdad?, lo que era una verdadera insurrección popular, ¿verdad? Es que realmente hay que ver lo que es eso. Yo me acuerdo, por ejemplo, estando recién con el triunfo de esa muy verdadera, muy real insurrección popular, me acuerdo estando en un evento que me tocó representar al Sindeo en León, y había una actividad, estoy hablando del 79 todavía, pero finales del 79, había una actividad pública en la plaza en León, y era realmente increíble ver digamos, las autoridades, que eran los muchachos, ¿verdad?, que estaban, digamos, haciendo de orden público, y que no lograban para nada que la gente los obedeciera o los respetara, porque todos eran lo mismo. Entonces, que alguien se pusiera ahí a decirle a otro lo que tenía que hacer, aunque tuviera uniforme, ¿verdad?, no funcionaba, eran todos parte de lo mismo. Entonces había que a la vez era un problema. ¿Me explico? Era en medio de toda aquella efervescencia que tenía mucho de caótica, ¿verdad? Yo me acuerdo, si no me falla la memoria, por ejemplo, que cuando se llega a Managua y se está en el búnker de Somoza, ¿verdad?, cuando se toma en medio de toda aquella oleada, creo que me recuerdo bien, si no me corrige, pero hasta un miembro de la Dirección Nacional del Frente Sandinista fue detenido, ¿verdad?, porque no lo identificaron y se lo cargaron. Es decir, imagínense lo que era eso, ¿verdad? Era efervescencia total, miles de personas, ¿verdad? Por supuesto, una energía de altísimo calibre, y además eran los momentos antes de que, unos 3 años después, se calibrara y se fortaleciera la contrarrevolución, porque ya ahí se entraba en otro capítulo. Pero todavía del 79 al 82, más o menos, ¿verdad?, era el periodo de la enorme
efervescencia. Entonces yo creo que yo podría dar muchos detalles, muchas experiencias tremendamente significativas para mí, ¿verdad? Y tal vez podemos conversar de eso, pero en lo fundamental creo que me tocó estar en un momento que consideraba, como mucha otra gente, que implicaba solidaridad, implicaba esperanza, y además estaba también, hay que decirlo, estaba aquella cuestión de si Nicaragua venció, El Salvador vencerá, Guatemala le seguirá, Honduras no se quedará atrás, y en algún momento Costa Rica, que estaría como por allá atrás, se sumará. Es decir, porque también había eso, había lo típico de ver un proceso fuerte de cambio, pero no prever la respuesta, ¿verdad? Que después vino de una furia bestial, ¿verdad? Realmente bestial, todo lo que fue la guerra contrarrevolucionaria y la intervención de Estados Unidos en Nicaragua, de lo que habría que hablar muchísimo. Entonces, si es ubicarse en ese momento, en esa experiencia, bueno, realmente estaba totalmente en la cultura, en el sentir de una amplia mayoría de costarricenses, se expresaba en muchísimas acciones, prestar casas. Yo puedo decir que la casa en que vivía era una casa de seguridad de la tendencia proletaria del frente, ¿verdad? Y así eran muchos lugares, ¿verdad? En la zona norte, en las capitales, ¿verdad? Yo tenía compañeros que hacían de todo, mucho más que yo, ¿verdad? Yo tengo que recordar aquí mi queridísimo amigo internacionalista Hasib Aún Bustillos, doctor graduado de la Universidad de Costa Rica, venezolano, que tuvo una participación muy, muy fuerte, incluso con el doctor Rodrigo Gutiérrez Sáenz, en la zona norte de Nicaragua durante la última etapa de la guerra, y que hizo muchísimas acciones de solidaridad durante su estadía acá. Entonces, bueno, yo creo que lo dejaría ahí, y si queremos entrar en detalles, mejor hacerlo con la conversación y con las, ¿verdad?, inquietudes que puedan surgir. Debo decir que me honra muchísimo estar aquí en esta mesa con estos compañeros y compañeras. Buenas tardes. Digamos, un agradecimiento también al IIS por habernos invitado a esta conversación, que para nosotros es muy importante, sobre todo para dirigirnos a los jóvenes, porque estamos hablando de una época un poquito alejada. Vean, 40 años, 4 décadas, no es un espacio de tiempo corto. Y en realidad no se ha, digamos, como hecho, digamos, un trabajo mayor de divulgación, sobre todo, bueno, lo que pasó en esa época, y la participación de muchos costarricenses en ese proceso. Ahora Ignacio hablaba y recordé cosas muy importantes, como fue ver prácticamente a toda la población de un país alzado en solidaridad con un pequeño pueblo hermano también, vecino nuestro, con el que teníamos grandes lazos de relación. Aquí, para la época cuando la United Fruit Company abre los grandes bananales en la costa del Caribe, miles de nicaragüenses se venían a principios del siglo XX, se venían a Costa Rica porque era una fuente de trabajo de las pocas que podían existir en Centroamérica, y vinieron a trabajar en las peores condiciones, igual que los costarricenses.
importante todo ese periodo de los años 70, cambió totalmente la fisonomía de Centroamérica, ya no eran aquellas dictaduras terribles en El Salvador, en Guatemala, en Honduras, ¿verdad? Se negocian de alguna manera acuerdos de paz y hay una conformación nueva del Caribe, ¿verdad? Y se abrió una nueva etapa histórica muy importante. Se le dio más importancia a otras vías para lograr reformas. Lo electoral no era conocido en El Salvador, en Guatemala era impensable, eran dictaduras militares. Y bueno, quiero dejar hasta ahí para la oportunidad. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias por la invitación a esta actividad. Bueno, hablar de la solidaridad con Nicaragua nos pasaríamos horas y horas porque cada uno tiene su testimonio, porque participamos de diversas maneras. A mí me tocó participar a nivel de la solidaridad, porque yo era militante de la Juventud Vanguardista Costarricense y dirigente estudiantil en esta universidad. Participé en 3 gobiernos de la Federación de Estudiantes y a través de esas instancias se promovían muchas acciones de solidaridad con todos los pueblos. A mí no me tocó lo de Vietnam porque era chiquitilla, pero me tocó Chile. O sea, yo estuve en el Comité de Solidaridad con Chile, con el de Uruguay, con el de Guatemala, con Argentina por las Malvinas, por la liberación de las Malvinas, y bueno, en solidaridad con Chile, que fue una actividad muy fuerte en Costa Rica, porque la revolución chilena nos crió mucha ilusión, porque era la posibilidad de llegar por medio de las elecciones a un gobierno popular y revolucionario. Entonces para Costa Rica tenía un gran significado. Igualmente Israel fue durísimo. A ver, el golpe de Estado para nosotros, el golpe de Estado en Chile fue muy triste, muy doloroso y nos dejó como sin esperanza. Pero después viene Nicaragua con sus características, que es un pueblo poeta, un pueblo músico, un pueblo muy alegre. Nos devolvió la esperanza y creo que no fue solo a nosotros sino a todo el mundo. Creo que ha habido pocos movimientos en el mundo que hayan despertado tanta solidaridad, tal vez la Revolución Española, creo yo, pero la nicaragüense trascendió de una manera increíble. Este país estaba totalmente volcado a apoyar a los nicaragüenses a todo nivel. A nivel, como decían ellos, de recoger víveres, a nivel político, de denuncia, de protección a militantes, de cuidado médico, y bueno, y a nivel político fue trascendental porque aquí se forjó la unidad del Frente Sandinista de Liberación Nacional de la oposición a Somoza, lo que dio lo que dio un salto a que fuera posible que se plasmara la revolución, que se tomara el poder. Entonces, mi experiencia viene de ahí, de esos movimientos políticos, al principio a nivel estudiantil, después el partido me nombra representante en el Comité de Solidaridad con Nicaragua. Era un comité sumamente grande, con muchos representantes, y bueno, se desarrollaban labores de divulgación grandes, mítines. Yo me acuerdo que en el Parque Central la gente nos daba cosas, pero si no tenían, nos daban bolsas de picaritas, porque querían dar algo, ¿verdad? No querían quedarse sin dar nada, nos daban plata. En fin, fue una cosa maravillosa la solidaridad. Yo creo que la relación de Nicaragua con Costa Rica es muy vieja. Tenemos una situación geográfica que nos hermana mucho. Bueno, acordémonos de
la participación de los ticos en la expulsión de William Walker, ¿verdad? O sea, tenemos siglos de tener una gran amistad, han querido que se quiebre, pero bueno, no lo vamos a permitir. En estos comités de solidaridad participábamos muchas mujeres, por supuesto, el partido nunca limitó la participación. Y luego, bueno, aparece la primera brigada. En esta brigada participaron 12 muchachas, 3 de ellas en el lugar de batalla y las otras compañeras ya en Managua, en labores de investigación de los archivos de Somoza, que le tocó al partido cuidar esos archivos, revisarlos, y luego en labores de capacitación. Estas muchachas se desempeñaron muy bien. Ellas no tuvieron, digamos, queja en cuanto a que hubiera alguna discriminación hacia ellas, por el contrario, ni tampoco chineo hacia ellas, sino que los compañeros las respetaban mucho. Entendamos que los costarricenses que estaban ahí tenían cierto nivel educativo, ¿verdad? Entonces éramos compañeros y teníamos educación política, entonces la relación con los compañeros fue muy buena, muy respetuosa. Y en la segunda brigada, en la brigada Carlos Luis Fallas, en la brigada Mora y Cañas, que se organiza a raíz de la intervención de los Estados Unidos o de la Contra en Nicaragua, ahí participamos 8 compañeros. Bueno, les hablaba de la compañera Yamil López. Ella y yo estuvimos en el norte de Nicaragua con un contingente de alrededor de 120 compañeros, Manuel, más o menos. Yamilet ella era poeta y entonces tenía mucha vena artística. Entonces nos ayudó mucho mientras estábamos en campamentos y entrenándonos, nos ayudó mucho en la parte, digamos, social. Ella estimulaba, bueno, que nos riéramos, que hiciéramos teatro, que la pasáramos de una manera muy buena. Aparte de que ella era una excelente combatiente, ¿verdad? Excelente. ¿Qué les digo? Tenía demasiadas cualidades. Ella y yo dormíamos juntas, no sé por qué, pero bueno, sí, como éramos las dos únicas mujeres, dormíamos juntas. Y me acuerdo que había un compañerito que tenía mucho miedo, pero era muy jovencito él. Entonces le dijimos que si quería dormir entre nosotras. Y le pedimos permiso al jefe y dijo que sí. Entonces el muchacho se tranquilizó, porque necesitaba seguro algo materno ahí, ¿verdad? Y como nosotros no le hicimos feo, ni le dijimos que era un maricón ni nada, entonces el chiquillo era un chiquillo. Ahí se mantuvo con nosotros. Cuando nos estábamos preparando para salir al norte. Bueno, hay muchas experiencias. Había un compañero que nos era responsable de bañarnos, o sea, de bañarnos en el sentido de que nos daba el agua. Se volvía y nosotros nos desnudábamos y nos bañábamos. A él le tocaba esa misión y siempre la cumplió bien, por dicha. Bueno, los compañeros se acercaban mucho para el tema afectivo, ¿verdad? De cómo se sentían, de cómo... Creo que es muy importante que haya mujeres en estos lugares, porque damos otra visión, o tenemos como otra personalidad, o no sé, otro carisma. En fin, Yami muere en el segundo combate junto con otro compañero que era zapatero, Pepe Romero, y hieren a otro compañero que ahora está impedido, es minusválido. Mueren en una emboscada. Yo era parte de esa escuadra, pero yo caminaba muy despacio, entonces me mandaron para adelante, porque como decía el Che, se camina con el paso del más despacio, no al revés.
Entonces, como yo era muy lenta, me pasaron y además ellos tres eran muy altos y la contra estaba arriba y disparó, concentró el fuego hacia ellos y les dio a los tres y yo no estaba, me salvé de milagro. Es más, cuando terminó el combate, que a mí me llamó muchísimo la atención, el combate se acaba cuando se va la luz natural, y se acabó el combate. Entonces no se sabía quién eran los muertos, y como éramos dos mujeres, yo creo que muchos pensaron que era yo, porque yo era más chapilla, digamos, menos buena, menos, no fuerte. Yo era fuerte, pero no tenía tanta agilidad como Yamilet. Y bueno, a los compañeros les tocó primero replegarnos nosotros, que fue la contra estaba muy armada, incluso estaban comiendo y tenían aparatos médicos para yesos y cosas especiales para sus soldados y sus heridos. Y me acuerdo que nos gritaban, antes de que se fuera la luz, nos gritaban, bueno, como dicen los nicas, cochones, ¿verdad? Maricones, cochones, les vamos a coger las mujeres. Y esa frase, les vamos a coger las mujeres, con un grito, bueno, a todo el mundo se le paraba el pelo, ¿verdad? Porque además ya nosotras las mujeres pensar en caer en manos de esa gente, bueno, mejor se pega un tiro, ¿verdad? Porque vean el nivel de agresividad y de cercanía que oíamos eso. Una contra muy, muy preparada, muy fuerte. Sin embargo, la logramos golpear, pero bueno, tuvimos nuestros heridos. Esa fue, ahí, bueno, Yami muere, ella regresa, yo salgo también, y aquí se le hace un homenaje, y está enterrada ahora en Guadalupe, en el cementerio de Guadalupe. Yo creo que el tema de Yamilet López es un tema que los estudiantes deberían estudiar más, porque Yamilet era una dirigente sindical muy activa y una gran dirigente, muy respetada por los trabajadores. Y aparte de eso, tenía esa vena poética. Cuando la sacamos, en la mochila llevaba unos poemas, pero desgraciadamente no sé qué pasó, se perdieron. Sí, en esos enredos se perdieron y fue una lástima, porque era un material que ella había escrito durante ese tiempo. Esa fue, bueno, una experiencia para mí inolvidable. Yo tengo una deuda con ella, que yo tengo que escribir algo también sobre ella desde mi perspectiva, porque ella y yo éramos amigas desde antes, ya nos conocíamos, y las dos dirigentes en diferentes posiciones. Y bueno, siempre nos llevamos muy bien y nos entendimos. Las otras compañeras que después llegaron al sur, ¿verdad? Al río San Juan, muy valientes ellas, todas, una de ellas enfermera, que están vivas, y bueno, esa fue una etapa muy difícil que creo que los compañeros pueden contar más que yo, porque yo esa parte no la viví, pero muy dura para mujeres, porque ahí estábamos peleando contra el grupo de Edén Pastora, y esos estaban muy bien preparados porque ahí estaban muy financiados. En fin, Nicaragua nos despertó un gran sentimiento, una gran ilusión. Fue una revolución, es una revolución importante, trascendental. Ahora yo creo que el pueblo de Nicaragua tiene que pensar bien qué debe hacer. La oposición debe fortalecerse, debe privar el diálogo y ni siquiera pensar en una posibilidad de una confrontación interna, porque sería un desastre. Ese pueblo ya tiene demasiada guerra encima, demasiados muertos encima, como para tomar esa vía. Creo que deben hacer un esfuerzo. Creo que la revolución permitió abrir espacios democráticos, permitió fortalecer la oposición, permitió fortalecer las organizaciones populares, y eso no se puede perder. Eso hay que profundizarlo y continuarlo. Y si hay que negociar, negociamos. Nosotros siempre vamos a estar al lado del pueblo de Nicaragua, ¿verdad? No, y queremos que realmente sea el pueblo el que conduzca este proceso. No podemos echar atrás. Nicaragua no puede devolverse, sería una locura. Hay que seguir adelante. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación.
Decía Israel que se requería mucho tiempo para abordar no lo anecdótico, las cosas puramente formales de lo que fue todo ese proceso de participación de nuestro partido, y digo nuestro, el partido está unificado, después el partido se dividió y es una de las consecuencias que tuvimos vinculada a la guerra en Nicaragua. Voy a tratar de ser muy parco y más bien salirme de lo anecdótico porque es mucho lo que habría que relatar sobre este tema. Lo primero que quiero decir es, y lo abordó también Israel, es que tenemos antecedentes muy importantes. En 1856 nuestro pueblo hizo proezas en la guerra contra los filibusteros y en lo que fue la lucha por el control de la vía del tránsito, que afortunadamente nuestro presidente Juan Rafael Mora entendió siempre que esa vía del tránsito era un elemento vital y trascendental para cualquier solución política y militar en la región. Y ahí se libraron grandes combates. Yo puedo decir que mi tío bisabuelo, que inició la guerra en el 56 con el grado de coronel, después de la batalla de Santa Rosa, se le encomendó la tarea de tomar San Juan del Sur y participó y dirigió la toma de San Juan del Sur. Posteriormente, cuando se inició la batalla de Rivas, que se inició en condiciones difíciles para los costarricenses, fueron solicitados refuerzos, unos del puerto de San Jorge, donde estaba el coronel Frutos Mora, y de San Juan del Sur, donde la guarnición que estaba ahí era dirigida por Salvador Mora Castro, tío bisabuelo de mi papá tío abuelo de mi padre y tío bisabuelo mío. Él inició con 26 años la guerra con el grado de coronel, había vivido todo el proceso de formación del ejército. Entonces, todo lo que fue la campaña de la vía del tránsito, el exilio de El Salvador después del golpe a don Juan Rafael Mora, y regresa, estuvo él todo el tiempo con él allá, el exilio, y regresa, participa en la batalla de la Angostura, donde fueron derrotados por Máximo Blanco, cosas del destino. Y luego de eso esperaba el fusilamiento. Hay un artículo en que dice Salvador Mora y su gente esperan el fusilamiento, que salió en la prensa de entonces. Y ahí después, cuando ya no se fusiló a todos los demás que iban a ser fusilados y solo fusilaron, violando un acuerdo, a don Juan Rafael Mora y al general Cañas, esa fue una tragedia, pero una gran tragedia vinculada a esa relación a la cual estamos haciendo referencia, que es esa estrecha relación entre Costa Rica y Nicaragua, que a veces ha sido deformada y además se ha tratado a veces de convertir eso en fuente de problemas y no lo que debe ser, en un antecedente que nos permita comprender que somos dos pueblos geoestratégicamente y geopolíticamente vinculados, y que deberíamos precisamente trabajar en el reforzamiento de todo lo positivo que puede dar una relación inteligente y constructiva, antes que divisiones que a veces se convierten en uno de los principales instrumentos del enemigo para lograr lo que no logran a veces con la guerra, y a veces conducir más bien esos procesos hacia guerras. Nos unen muchas cosas. En la guerra del 48, ya lo dijo Israel, participaron muchos compañeros nicaragüenses. El general Tijerino, que había luchado con Sandino contra la ocupación norteamericana en Nicaragua, a solicitud de la dirección del partido, aceptó participar en la guerra
¿Por qué? Porque el partido tuvo que ir a la guerra civil del 48, y este es otro tema, sin militares, sin especialistas y sin una capacidad real para enfrentar. Sin embargo, con un heroísmo extraordinario, el partido tuvo que organizarse, y para eso pidió a Tijerino que participara, y otros nicaragüenses que tenían experiencia la habían adquirido en la guerra de Sandino contra los Estados Unidos. Así que en nuestras filas participaron muchos de ellos. Digo nuestras, ahí murió ya un primo de mi madre también, de apellido Aymerich, en el 48. Y otro esposo de una prima mía vio, porque estaba a la par de Tijerino, cuando murió Tijerino dio un balazo en la cabeza. Las armas fueron sacadas del cuartel Bellavista, porque tenían 80 años, eran fusiles Remington muy viejos, de mala calidad, pero bueno, mala calidad en esa época, y la munición tuvo que ser asoleada en las aceras que rodeaban el cuartel Bellavista para tratar de recuperar la capacidad de detonar de las balas que se iban a utilizar. Y debo decir que el peso fundamental de la guerra la llevó el partido, algo que ha sido incluso reconocidos por ejemplo, por don Pepe, que reconoció, no, si pelearon los comunistas, y es la verdad, y el peso esencial. Bananeros levantados por Carlos Luis Falles, y la misión de Falles no era quedarse combatiendo ahí, era regresar a San José. Pero yo lo escuché incluso relatar esto. Dice, ¿cómo los iba yo a levantar a los trabajadores y ponerlos a las órdenes de Tijerino y yo regresarme a San José? ¿No? Y Falles siguió. Por eso cuando a Tijerino le meten un balazo en la cabeza y muere, Falles tiene que asumir el mando. Y Falles lo que había hecho eran lecturas, sobre todo recuerdo ahora muchas sobre la Revolución China, y basadas en una novela de Agnes Smedley o Smedley, no sé cómo se pronuncia. Y así fue, improvisado, y lo que no era una batalla en San Isidro General, debía ser operaciones de hostigamiento, se convirtió en una batalla durísima en la cual las tropas nuestras llegaron a tomar San Isidro General, pero no podían sostenerlo y luego retrocedieron. Porque la idea era más bien llevar 3 columnas ahí y destruir ahí a las tropas de Figueres. Lo que sigue no es de esta ocasión. Todo esto lo menciono porque esos son los vínculos, así se tejieron los vínculos. Vinieron todos los años de ilegalización del partido. Ya en los 70 era claro que Costa Rica, de una forma u otra, iba a terminar en conflictos con Somoza. Y debo decir que en el año 59 hubo un esfuerzo importante del partido junto a otras personas. Tal vez sin que hubieran las condiciones objetivas y subjetivas, pero se hizo. Y en ese intento se murieron varios compañeros, entre ellos un compañero nicaragüense, Morales, al cual el partido le ayudó a su familia hasta que fue durante más de 20 años, vean. Y fueron operaciones en el 59. Miguel Sobrado, que es dirigente del partido y que escribe a veces en la página 15 de La Nación ahora, extraordinario dirigente, Miguel participó en esa lucha. Y recuerdo que un día, para la guerra contra Somoza, apareció con un Mauser viejísimo en el local, y esto fue lo que me quedó de esa experiencia, y lo entregó. Entonces, el partido vivió una experiencia muy difícil. Vivir una guerra sin jefes, sin dirigentes, sin una capacidad militar. La guerra es una ciencia y es un arte, pero es una ciencia y requiere ese enfoque y requiere ese conocimiento. Y bueno, entonces nosotros abordamos, y esto obviamente fue compartimentado, ni siquiera toda la dirigencia del partido manejaba esto. Y empezamos un proceso. El primer paso, bueno, yo me formé profesionalmente en la Unión Soviética, tuve el honor de formarme en el Ejército Rojo. Y entonces, no solo me formé en todo lo que tenía que ver con lo militar, sino
en otros campos, todo lo que era el campo de la inteligencia, la contrainteligencia. ¿Por qué? Porque nuestros partidos siempre han sido atacados, penetrados y agredidos por los servicios de inteligencia, que penetran, reclutan, compran, y no crean que ahora no sucede, y debe suceder y con más fuerza. Pero bueno, entonces esto requería conocimiento, ciencia para enfrentarlo. Yo regreso y asumo de inmediato el trabajo, porque estaba claro que había que crear una capacidad para enfrentar lo que inevitablemente, de acuerdo con el análisis objetivo que hacíamos, se iba a producir. Y empezó el trabajo en el partido de la Comisión Nacional de Seguridad del partido, y logramos llegar al año 79 con un equipo ya de compañeros con un nivel importante de formación. Y estas cosas que las mantuvimos en secreto muchos años, ahora las estamos dando a conocer. De eso pasaron ya más de 40 años. La Unión Soviética como tal no existe. El partido que estaba unificado en esa época se dividió. Y bueno, este es otro tema. Pero lo que quiero decir es que nosotros no fuimos unos aventureros jugando de guerritas. Nos formamos. Israel pasó una escuela también de altísimo nivel en la Unión Soviética. Y él nos lo dijo claro, él no herido en serio, con un balazo en el pulmón. Tuvimos que sacarlo y trasladarlo hasta los servicios médicos en Guanacaste en ese momento. Pero antes de eso se nos había muerto ahí una escuadra completa donde iban casualmente también algunos nicaragüenses que eran del PSN, del Partido Socialista de Nicaragua, que era el antiguo Partido Comunista, que estaba dividido, y un sector no quiso participar en la lucha armada y otro sector participó de lleno, pero sin las posibilidades ni las condiciones, porque ellos no habían creado las condiciones. Pero nosotros los acogimos. Es más, Álvaro Montoya es el nombre, si no me equivoco, después que le pusieron al Colegio de Periodistas de Nicaragua. Él era jefe de una pequeña escuadra que nosotros les formamos, les entrenamos, trabajaba, fue parte de la unidad, y entonces iba a ellos, un dirigente que está vivo, Jesús Campos, por cierto, se salvó en esa, y bueno, ahí tuvimos un costarricense muerto de Cartago, por cierto, y un proyectil de mortero cayó sobre el vehículo que los transportaba, porque en el frente sur algún oficial retrocedió y entonces se abrió una brecha por donde estaba entrando el enemigo, y en ese momento nuestra unidad estaba apenas desplegándose, es decir, no habíamos terminado ni siquiera los preparativos. Pero esta es una historia larga. Desde que llegaron, un agente que tenía Somoza les había permitido saber a qué lugar iba a llegar nuestra unidad, y desde que llegó la unidad ahí fue bombardeada por la aviación y por la artillería. La gente no llevaba ni siquiera uniformes todavía, no tenían armas, y así tuvieron que guarecerse en el cauce de un río que era lo único que les daba cierta cobertura. Y ahí estuvieron bajo fuego enemigo varios días. No sé si a Ignacio llegó después. Pero bueno, así fue la entrada, una entrada muy dura. En la guerra del 79 tuvimos 38 muertos, de lo cual informamos después del triunfo en un acto grande que hubo. 38 muertos y obviamente una buena, importante cantidad de heridos. No fue jugando la experiencia. Debo decir que esto fue ya la culminación, pero que el trabajo nuestro no fue simplemente participar con unidades militares. Yo empecé a coordinar el trabajo con el frente allá en el año 74, ya plenamente trabajando de lleno, porque el grupo de los terceristas, entonces así llamados, o la vía insurreccional, que la encabezaba Humberto Ortega, porque Daniel Ortega estaba en la cárcel, él no participó en esta parte, y Humberto desarrollaba aquí un trabajo enorme. Y entonces directamente con él trabajé, pues coordinamos y establecimos
muchas cosas juntos. Me tocó trabajar un largo periodo. Y obviamente algunos militantes que tenían participación con nosotros y que tenían vinculación también. Entre ellos algunos que después ocuparon importantes puestos en Nicaragua, como hablo de Michelle Nachlis, por ejemplo, que después fue directora de la Policía de Migración cuando se crió y ella era militante nuestra, Isabel Turcios, hermana de Oscar Turcios, y después casada con Roberto Calderón, comandante, en fin, esto sería largo. Roger, ahorita me acordaré del apellido, porque Roger Vázquez. Roger Vázquez jugó un papel muy importante de coordinación, después trabajó en el Ministerio del Interior, él era militante nuestro. La primera relación se da con Humberto Ortega y yo manejo esas relaciones hasta que caigo preso en el año 77, y eso fue un escándalo nacional muy grande porque por primera vez entonces comunistas y sandinistas estábamos trabajando juntos y pues se da esa situación y el escándalo fue muy grande, ya yo no podía manejar la relación con Humberto y entonces entró a trabajar otra gente. Y en primera instancia les voy a contar, el que sustituyó a Humberto un pequeño lapso de tiempo fue Sergio Ramírez, el escritor, y del lado nuestro nos trabajó en eso Daniel Camacho, porque Daniel Camacho como intelectual, etcétera, tenía, digamos, menos color. Nosotros estábamos manejando una fábrica de explosivos que producía para la guerra 100 kilos diarios. Esto lo digo ahora, 40 años después. Nunca usamos en ningún acto de terrorismo ni nuestras capacidades, ni los recursos, ni esas cosas. Quiero decir que una bomba que entró en el arsenal, en la loma de Tizcapa, que entró y cayó, la hicimos también aquí en algún taller artesanalmente, y esas son cosas que las digo ahora. Fue una participación muy grande. La unidad que entró hacia Nueva Guinea, entre las cuales uno de los comandantes era comandante Domingo, él se llamaba Adolfo García Barberena, él vino a combatir al 48, estuvo combatiendo en el 48, después fue quien me enseñó a mi boxeo cuando yo empecé a boxear chiquillo, y quien me empezó a enseñar rudimentariamente las primeras cosas, armar y desarmar fusiles y cosas de estas. Garcillón fue comandante de esa unidad. 3 muchachos nuestros, también militares formados, ya voy a terminar, 3 militares formados, ellos entrenaron a toda esa unidad, que fue la unidad más preparada que hubo ahí en la guerra. Por desgracia, en una compra de armamento que hizo el frente, venía instalado un equipo electrónico. Eso lo supimos después cuando analizamos, como digo Marta, los archivos de Somoza. Esa operación estaba ahí claramente explicada. En una de las carabinas que se compraron venía un equipo electrónico. El helicóptero ubicaba la posición concreta y entonces esa unidad, cuando atravesó el río San Juan y avanzó hacia Nueva Guinea, tuvo que combatir todos los días a toda hora. Ahí toda esa unidad fue exterminada. El comandante Domingo lo capturaron vivo, lo torturaron, lo asesinaron, lo amarraron espalda con otro de los combatientes, lo enterraron. Ubicamos después el lugar donde estaba, sacamos los restos y lo enterramos con honores militares. Nuestra unidad estuvo ahí formada, yo hablé ese día, y lo enterramos en Nicaragua. Adolfo García, uno de los héroes de nuestro partido, indiscutiblemente, extraordinario ser humano, zapatero, radiotécnico, pintor, es decir, no de brocha gorda, sino artista, extraordinario ser humano. Nosotros entonces dimos aquí cursos y formamos a una cantidad enorme de jefes. Tengo pocos minutos, esto es un tema muy largo, no he hablado ni me voy a poder referir al aporte de lo que fue la brigada en el 86, pero sí quiero decir que después del triunfo de la revolución en el 79, creamos una escuela que se llamó la Escuela Oscar Turcios, manejada por nuestra brigada,
Yo en ese momento era asesor de la Comandancia General del Ejército, mi formación militar, y José Picado, que era el segundo mío en la brigada Calufa, se quedó coordinando el trabajo de la escuela Oscar Turcios. Y para que ustedes tengan una idea, de inmediato empezamos a crear, a formar soldados, era transformar a los guerrilleros y toda la gente que se había incorporado pero que no tenía una formación táctico-técnica formal, y entonces darle esa formación. Formamos 750 soldados que le dimos formados nosotros, costarricenses, se los dimos formados al ejército. Formamos los 15, y esto no es secreto, pues es real, 15 primeros oficiales con los cuales se creó el Estado Mayor General para que pudiera empezar a operar como tal. A esos 15 oficiales los formamos nosotros. Esto, ahí yo estuve trabajando en la Comandancia General con Jacinto Suárez, esto es también verificable, con Jacinto Suárez, que sigue activo, y entonces el primer diseño que se hizo de lo que era la Comandancia General, el Estado Mayor General, y después la estructuración de las unidades hasta batallones, fue un trabajo en el cual se trabajó y estuve ahí. Trabajamos intensamente, tuvimos que asumir los archivos precisamente de Somoza, porque el hecho de que fuéramos costarricenses garantizaba que nadie iba a manosear archivos en caso de que sus registros incluso pudieran estar ahí. Nosotros garantizábamos eso y tuvieron la confianza en nosotros de darnos esa responsabilidad. Transcurridos más o menos 2 años, así formalmente hicimos entrega ya de los archivos y nos desvinculamos de esa actividad. Debo decir que participamos en capacitación, muchísimas más cosas. Esa parte la dejo ahí. Y voy a concluir diciendo que en el año 83, a solicitud y también porque era prácticamente inminente un gran conflicto en Centroamérica, entró la brigada Moricañas. Tuve el honor y la dura responsabilidad también de asumirla. El primer combate al que se refiere Marta, tuvimos 2 muertos y 19 heridos, uno de ellos quedó inválido, otros con distintas gravedades, perdieron ojo, otro, y en fin, las cosas de la guerra. Pero después tuvimos más muertos y tuvimos más heridos, pero quiero decir que esto ya fue otra cosa. Me atrevo a decir que nuestra unidad era un destacamento de fuerzas especiales aquí y en cualquier lugar del mundo lo hubiera sido, porque el elevado nivel operacional que tenía esta unidad fue extraordinario. De esto no hemos hablado, no hemos relatado mucho, pero lo digo y creo que es hora de que eso se sepa, porque esto no fue una aventura, ni es que lo hicimos por aventura. Obedecía a una visión estratégica muy bien pensada y asumida con mucha responsabilidad. Entonces fueron 3 años completos donde éramos una unidad secreta metida en la montaña. No era viviendo ni en cuarteles ni con cama suave, era en champas, en el barro, en una zona absolutamente infernal, porque si ustedes quieren averiguar de zonas duras, insalubres y difíciles, pueden ir y visitar esa zona, sobre eso todas esas zonas muy, muy húmedas, donde nunca estuvimos secos, donde teníamos que hacer una operación de 9 días, por ejemplo, bajar desde la zona del Castillo por el río San Juan, acercándonos al río Sarapiquí, hasta allá se llegó. Y entonces, a veces había que calcular 3 días de caminata para llegar a la zona de operaciones. Supónganse 3 días más de operaciones, 3 días más de regreso, y la gente salía con comida para la mitad de sus días. Y en la orden de combate se les decía, las raciones se van a comer de tal forma, y la gente tenía que comer de esa forma, porque no hacerlo significaba después ir, o la gente de ir, ya hambre terrible, o a cazar monos, o a hacer desastres,
que conducían a la pérdida del secreto operativo y a toda situación. Entonces, así, con esa disciplina, con ese nivel increíble de entrega. Y ahí la situación fue distinta. Ahí usamos morteros, usamos lanzacohetes modernos, porque nosotros sabíamos usarlos. Teníamos el personal para hacerlo, y me siento muy orgulloso de decir y que lo hicimos. Y Adén Pastor, en el río San Juan, para que lo sepan, realmente el esfuerzo principal para derrotarlo y acabar con Arden en esa zona, lo hicimos nosotros. Estábamos clandestinos, nos llamaban los amigos el pueblo, la población. Por eso hay un libro que se llama Los amigos venían del sur. Es una recopilación y un trabajo hecho por José, hermano de Marta, José Picado. Muy interesante. Ahí hay testimonios de gente que estuvo en las dos brigadas. Obviamente no recoge todo, pero ya es un aporte importante de algo que era cosas absolutamente secretas que ni el partido las conocía. Por ejemplo, diciembre del 83 me tocó librar ahí un combate muy duro, donde según nuestras estimaciones le hicimos 150 bajas al enemigo, y fue un combate donde básicamente usamos artillería, mucha, y estrenamos aquí en América Latina un arma que se llamaba la AGS-17, que se había estrenado en Afganistán. Era novedosa porque se imaginan una ametralladora que en lugar de balas dispara granadas, pero ráfagas, y además que podía ser tiro parabólico, balístico. Entonces usted podía estar en una calle y dispararle a dos calles, aunque hubiera edificio, usted podía golpear al enemigo por la parábola que hacía, pero usted la podía poner a tirar en línea directa, 1350 metros de alcance, y entonces se convirtió en un arma formidable. La estrenamos ahí en el río San Juan. Y fue un combate ese muy duro, y todos los combates que se dieron después hasta llegar al río Sarapiquí, de Sarapiquí al norte. Es decir, y debo decirles que compañeros nuestros, campesinos, realizaron ahí operaciones tan heroicas como la que realizó Juan Santamaría. Y no estoy exagerando. No tengo tiempo, ya les digo, esto habría sido para mucho tiempo, pero he hablado cosas que nunca las había dicho en ningún lugar como las he dicho ahora, porque creo que es hora de que los muchachos y la gente sepa que hubo aquí gente que no llegó a jugar de vaqueros a la zona, que supo lo que hacía y que teníamos un nivel profesional que nos permitió eso que les digo, tener lo que yo considero una de las unidades más brillantes en el continente, porque teníamos un nivel de especialistas y una capacidad real, demostrada y probada. 3 años en Champas, 3 años pasando todas las enfermedades y calamidades típicas de una guerra en condiciones tropicales, papalomoyo, hongos, ver a un hombre que le empezaba una diarrea hoy a las 7 de la mañana y a las 10 del mediodía ya no se tenía en pie, y si no había suero ahí, simplemente se moría, porque esas eran las condiciones. Los parásitos, ver a un individuo botando del estómago baldes de parásitos y lo que ustedes quieran. Entonces eso, y la fortaleza para mantenerse ahí, la disciplina. Debo decir que en la primera brigada que mencionaba, en la Calufa, fue una monja con nosotros, y era una monja que había colaborado con el Frente muchos años, que ingresó al partido nuestro y trabajó clandestinamente, y ella fue la fortaleza. Ahí las vamos a dejar guardadas. Muchas gracias.
Bueno, agradecer a nuestros invitados por todas esas experiencias que son interminables, realmente invaluables, cómo el pueblo de Costa Rica se unió a la revolución de todo un pueblo nicaragüense, cómo se comprometieron. Es muy grandioso conocer todo eso. Nosotros como jóvenes son cosas que muchas veces no nos las cuentan, y les agradezco muchísimo. Ahora vamos a pasar a una ronda de preguntas y respuestas. La persona que quiera hacer alguna pregunta levanta la mano y el compañero les va a pasar el micrófono. Marta me comenta que trajo unas fotografías, están atrás y las pueden ver. Y ahí está Yamilet también, una pintura que hizo. Sí, acá también están las fotografías para que al finalizar las pueden ver. Vamos a recoger las preguntas y... Hola, es un comentario, un aporte de los compañeros. Me llama mucho la atención el concepto matria, que es el que personalmente uso en vez de patria. Eso es del latín y significa matriz, madre. En vez de patria debería ser matria, en vez de patriotas, matriotas. Me llamó la atención eso. Soy chileno, estuve en el Frente Sur con el Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Nosotros, como decían los compañeros, en el sur, el 4 de septiembre del 70, elegimos, usando la Constitución burguesa, a Salvador Allende. Estábamos en una lucha político-electoral, no considerábamos la lucha político-militar. Ese fue uno de las causales por las cuales tuvimos ese golpe el 11 de septiembre del 73, lo cual personalmente me costaron 3 años y medio de cárcel, de tortura, de campo de concentración y ya casi 30 años de exilio. En esos 30 años de exilio pasé por Colombia, la lucha que hubo allí, que nuevamente hoy día leíamos noticias que regresa al monte. Y así llegué a Managua, y así en el momento de la contra, ¿no? Año 87 hasta el 89. Los amigos del sur me trajeron recuerdos porque aquí pasaron y Manuel y seguramente Israel y Ignacio y Marta estuvieron con compañeros chilenos, tanto médicos como combatientes militares. Así es. Justamente. Así es. Y aquí cayeron compañeros nuestros como Juan Cabezas, me he encontrado en la UNED, soy académico de la UNED, pensionado, me acabo de pensionar, y me encontré en la UNED con compañeros que combatieron con Juan Cabezas, que están enterrados ahí. Formamos en Chile el COFADECO, el Comité de Familiares de Combatientes Caídos, en Nicaragua, El Salvador, Guatemala, y empezamos a llevar a nuestros compañeros y los tenemos en un memorial en el Cementerio General, muy cerca donde está Víctor, donde está Violeta, donde está Allende. Entonces, en ese campo quiero plantear de que el trabajo que hicieron las compañeras de Solidaridad con Chile, quienes viajaron en el tiempo de la Unidad Popular, entre ellos Joaquín Gutiérrez, que fue nuestro primer director de la editorial Quimantú. He tenido el placer y el orgullo y el recuerdo de encontrarme aquí libros de la editorial Quimantú en los colegios. Fue nuestro primer y único director, porque el 11 de septiembre tuvo que refugiarse en la embajada chilena para regresar a Costa Rica. Entonces, en ese campo, un agradecimiento para los compañeros que nos permitieron unirnos. La Brisa se llamó la unidad de combate que fue preparada en Cuba por el compañero Fidel, comunistas, socialistas, miristas y cristianos, y luego el Frente Patriótico también ahí. Un homenaje porque fueron los compañeros, como decía Manuel y el resto de nuestros compañeros que están acá, fueron los responsables de los documentos que hubo que hacer el análisis, ¿no es cierto?, y la investigación del búnker de Somoza. Se le encargó a los compañeros costarricenses y, tal como Manuel dijo, fueron los encargados de sentar la base para el ejército sandinista.
Muchos amigos nuestros, compañeros nuestros cayeron en Nicaragua. Algunos cuerpos los hemos llevado y otros no los vamos a encontrar jamás. Allí habían cristianos. Acuérdense, compañeros estudiantes, hay una lucha político-electoral, pero también hay que prepararse para una lucha político-militar. Y esa última fase es la más complicada, porque tienes que tener formación ideológica, política y orgánica. Si no, como dijo Manuel, la infiltración se da terriblemente. ¿Alguien más? ¿Un comentario, una pregunta? Muchas gracias. Yo quiero, lo dije en otra ocasión, el lunes creo, agradecer al instituto por organizar este evento. Soy nicaragüense exiliado y a ustedes por esta rememoración que nos hacen. En mi caso, por la edad, estoy viviendo un presente y ustedes me trasladaron a una realidad que ya este presente ha dejado bastante sepultada, pero que es indispensable rescatar porque, como ustedes han mencionado, estos dos pueblos, en el buen sentido de la palabra condenados, estamos condenados por la historia, por la geografía, por la cultura y por estas luchas, ¿verdad? Yo lo que quisiera es preguntarles, allá en la distancia, desde los 40 años, ¿cómo ven el presente? Y cómo desde esa perspectiva, porque ustedes apostaron su vida por la libertad de ese pueblo y los costarricenses, como ya se dijo, desde 1856 y todavía antes han regado sangre en territorio nicaragüense por conflictos en Nicaragua, no en Costa Rica. ¿Cómo ven ese presente? ¿Y cómo ven a estos pueblos de cara al futuro? Gracias. Bueno, esa es la pregunta. Yo creo que es muy, bueno, diría, el presente es muy doloroso, es muy desgarrador y ojalá se pudiera ser optimista. Ojalá. Yo creo que aquí tenemos, digo, la relación, todo eso es cierto, la historia, la hermandad, ¿verdad? Todo lo que ha pasado, pero en general creo que la relación Costa Rica-Nicaragua termina siendo muy complicada por muchas razones. Lo he estudiado, ¿verdad? Hemos investigado, hemos trabajado con migrantes, trabajamos el conflicto de Calero, por ejemplo, que tenemos un librito sobre lo que consideramos fue el nacionalismo tóxico, ¿verdad? Que se dio durante el conflicto de Calero. Y hay un problema aquí que, por lo menos de lo que nosotros investigamos, a mí me queda muy claro. Cuando surgió toda la situación de Calero y nosotros trabajamos discursos, artículos, ¿verdad? Mucho material, pronunciamientos con el conflicto de Isla Calero, hubieron muchos costarricenses que vivieron la época del 79 que escribieron. Y a mí me dio una sensación muy extraña, porque si uno leía muchas cosas que se estaban escribiendo en el 2010, daba la impresión, es una impresión, que para muchos costarricenses la historia de Nicaragua terminó en el 79, ¿verdad? Que era como del 79 al 2010. Entonces, ¿cómo nos hacen esto en Calero si en el 79 les abrimos la casa, ¿verdad? Y el problema es que no, el problema es que la historia siguió, está llena de muchísimos, como todos sabemos, muchísimos episodios neoliberales, derrotas, ¿verdad? Conciliaciones, ¿verdad? Negociaciones, confrontaciones, y esa historia sigue. Yo viéndola siento muchas cosas, siento un enorme
digamos, dolor, sobre todo por el nivel de represión que se ha ejercido, que para mí es absolutamente terrible y además yo desde mi punto de vista totalmente innecesaria, ¿verdad? Pero creo que es muy desgarrador, muy doloroso, y espero que sí, que el pueblo nicaragüense, que siempre ha tenido resistencia y capacidad de salir adelante en situaciones increíbles, pueda un poco recomponer un cuadro, y en eso, que yo sé que es muy difícil, pero para mí ayuda, es positivo, no es negativo, todo lo que se heredó de la insurrección popular y la revolución del 79, porque si no uno no entendería un montón de cosas. Uno no entendería la posibilidad de organización popular, que está como a flor de piel, mucho más fácil en Nicaragua que en otros lugares, que podríamos decir, y un sentir y un anhelo y muchas cosas buenas, y ojalá se puedan potenciar, ¿verdad?, para pasar a otro periodo. Pero realmente es dolor, es desgarramiento, y uno quiere ser optimista, pero cuesta. Quiero señalar un aspecto importante. Leía por ahí a un gran analista, Furso, es un analista ruso, y yo afortunadamente lo escucho en ruso. Explicaba cómo el mundo actual no podemos entenderlo bien si no hacemos un análisis sistémico. Unos dicen integral, no. Un análisis integral no es mezclar en un solo fenómeno un montón de temas o de cosas. No, estudiar un sistema es estudiar sus interrelaciones y cómo son esas interacciones dialécticas dentro de un sistema, y cómo ese sistema se relaciona con sistemas más grandes de los cuales puede formar parte. Entonces, para entender el mundo actual es necesario entender elementos sobre todo de la geopolítica y de la geoestrategia del mundo, que son ahora más complejos que nunca, y con elementos muy diversos que hacen en realidad complejo el análisis. Cuando se inicia el conflicto, y se da lo de Calero, y no me voy a meter en detalles, había una situación geopolítica muy particular. En este momento esa situación geopolítica se alteró. Creo que las vinculaciones y apoyos en un orden macro de los países cambiaron. Entonces, el gran problema es que no podemos ver a veces la solución de un país si no entendemos en qué marco geoestratégico se está desarrollando. Y ese marco habría que analizarlo y entrar en detalle para entender qué es lo que está implicado en un conflicto de eso, y qué estuvo implicado ya desde la época de William Walker, y por qué las zonas canaleras, y Costa Rica es zona entre el canal de Panamá y lo que fue un canal en el pasado, que era la vía de tránsito, solo con 50 millas de tierra, lo demás era un canal de agua. Pero además, Costa Rica tiene un canal seco. ¿Cuál es el canal seco? Peñas Blancas, Mojín. Con malas carreteras, sí, si esto lo ocupan militarmente y traen ingenieros militares y arreglan puentes, etcétera, la capacidad de pasar contenedores crece. Imagínense ustedes si colapsara el canal de Panamá. Entonces, yo hago la pregunta, ¿está dentro de los planes ocupar Costa Rica y poner a funcionar a huevo, como diría la gente, un canal seco? Quizá nadie ha pensado en eso. Pero los que analizamos un poco estas cosas sí entendemos. Entonces, en el mundo se está jugando un conflicto muy grande. Está cayendo un imperio, y la caída del imperio está vinculada a la caída del dólar. Y no estoy exagerando absolutamente nada. Pueden ustedes investigar un poco. Entonces, dentro de este proceso, hay prioridades que tienen las potencias y que a veces están por encima de las consideraciones pequeñas sobre qué sucede o no con un pueblo determinado. Por desgracia es así. Es decir, se ven
las situaciones a veces desde una gran distancia y de otra manera. Entonces, por eso los conflictos a veces se vuelven mucho más difíciles de resolver. Y quiero concluir diciendo que mi padre sostuvo en Berlín una tesis muy interesante para el nacimiento del 150 aniversario del nacimiento de Carlos Marx. Él hizo una intervención ahí, y en esta intervención más o menos razona lo siguiente: en el mundo actual el concepto de Karl von Clausewitz de que la guerra es continuación de la política por otros medios, concepto de Clausewitz que es adoptado por muchos teóricos del campo, deja de ser cierto. ¿Por qué? Porque ¿qué objetivo político va a lograr usted a través de una guerra nuclear donde van a quedar destruidos todos y donde va a quedar el planeta contaminado? ¿Qué objetivo político se logra? Entonces ya la guerra no puede ser continuación de la política por otros medios. Entonces, dice él, la negociación pasa a ser una forma fundamental de la lucha de clases. En dos platos se adelantó y estaba sentando teóricamente un elemento que ahora, si ustedes observan el mundo, véanlo, así es. Conflicto en Ucrania, formato de Minsk, y logran un acuerdo en Minsk, y ahora Rusia exige que se cumpla el acuerdo de Minsk, Ucrania se niega pero ahí está el formato de Minsk. En la guerra en Siria hay varios acuerdos, pero uno de ellos, el de Astana, que incluye ya incluso a Turquía y que vincula a Turquía, a Irán y a Rusia en el conflicto. Es decir, no hay otra manera. Terminó la guerra en El Salvador con una negociación, y terminó la guerra en Guatemala y la URNG en negociación. Las FARC negociaron y se retiraron del conflicto armado. Hoy se anuncia que las FARC vuelven a las armas. Sí, un sector, pero ¿qué es lo que sucede? Salieron de la guerra y los empezaron a asesinar, igual que fue, si no me equivoco, en el año 82, cuando salieron para participar en un proceso democrático en Colombia, igual les hicieron un montón de muertos. Entonces, la solución de estos problemas, vean ustedes qué complejo. Ahora, 50, casi 60 años de guerra de las FARC, ¿tomaron el poder? No. ¿Estuvieron cerca del tomar el poder? Tampoco. Pero con un agro en las condiciones del de Colombia, ¿qué otra alternativa tenían esos sectores que no tenían tierra y que vivían en condiciones espantosas, y después en una zona, en una tierra de disputa por el fenómeno de la producción de las drogas, que, como ustedes bien saben, los talibanes llevaron a Afganistán a producir 3% de opio después de que producían más del 90%. Y cuando la OTAN ocupa Afganistán, como es actualmente, vuelve a producir el 93% del opio del mundo. Y el conflicto Irán-Contras nos enseñó que los Estados Unidos traían armas y llevaban drogas. Oliver North lo dijo y lo confesó así. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque vean cómo se imbrica entonces el crimen organizado de pronto con intereses geoestratégicos o geopolíticos. Entonces, analizar el mundo se vuelve una tarea compleja. Lo actual es que hay una situación compleja, y en mi criterio, llevar las cosas al punto de que tenga que volverse a una guerra sería, no solo desde el punto humano, una tragedia muy grande, sino que podría convertirse de nuevo en un foco para una tercera guerra mundial. Porque hay cosas objetivas. Hay una estación de GLONASS en Nicaragua, que es el sistema de posicionamiento geológico para los satélites, vital en las operaciones militares. Entonces, eso, ¿cómo juega en la geoestrategia? ¿Cómo juega eso? ¿Cómo juega un posible proyecto de canal que otra vez se anuncia? Y no entro a juzgar si es un recurso político anunciarlo o no, pero bueno, todo este ajedrez es un ajedrez
que si se resuelve por la vía de la guerra sería trágico, y muy trágico, y de consecuencias muy difíciles de predecir. Si no, veamos el nivel de destrucción que ha implicado la guerra en Siria y lo que ha significado la guerra contra el Estado Islámico, que fue creado y armado por los Estados Unidos, para la cual utilizaron las armas que quedaron en Libia después de que destruyeron el país y lo dividieron, y sigue dividido Libia. Esas armas sirvieron después para armar al Estado Islámico. Entonces, muy difícil. Lo que sí creo es que debe haber diálogo y hacer grandes esfuerzos y sacrificios para evitar lo que sería en las condiciones actuales una tragedia de ese tipo. Y creo que la situación implicaría no solo a Costa Rica, sino a toda Centroamérica, y puede que al Caribe completo. Así es que es una perspectiva que ojalá no se dé. Bueno, muchas gracias por acompañarnos en este conversatorio. Hemos finalizado esta mesa. Le invitamos a la siguiente mesa, que inicia a las 4. Se llama Mujeres en la Revolución, la Contrarrevolución, la Postrevolución y la Insurrección Cívica. Y también los invitamos a un pequeño refrigerio afuera mientras se hacen las 4. Y ahí están las fotografías. Pueden ver las fotografías también.